Magali, cuéntanos un poco, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿Desde cuánto trabaja con nosotros? Bien. Bueno, mi nombre es Magali Ávila Chuscó, yo soy educadora en salud y nutrición para el proyecto Escampis y estoy cubriendo los municipios de Olopa y Esquipulas Ujú, en el departamento de Chiquimula. ujú. Bien. Eh, ¿Cuándo empezaste a trabajar en el proyecto? en mayo, desde el inicio del proyecto, trabajo para Escampis, para Bueno, este proyecto. ¿y cuál es tu rol desde mayormente las actividades que usted coordina en tu Bueno, municipio? iniciamos haciendo un recorrido de conocimiento de los grupos que ya tenía la otra entidad con la que se hizo el acuerdo, que Ujú, era Pro Rural en ese momento, ujú, era conocer al equipo técnico que ujú. ellos tenían, las comunidades, Este, los grupos que tenían en ese momento, era como hacer un ujú, reconocimiento del área ujú. y luego pues y a la vez darnos a conocer nosotros como proyecto qué era lo que íbamos a Sí. realizar, qué era lo que íbamos a hacer nosotros, cuál era mi función y qué iba a hacer yo con las familias. Mm, Un poco de desconfianza de las familias cuando mm, llego al principio, por situaciones que se han dado acá en Guatemala, que ujú, se ha mentido mucho a la gente, mm. que sí trabajo, que sí le traigo, que sí hacemos, pero que Pero, a la larga, o sea, mucha desconfianza. Poco a poco fuimos ganándonos la confianza de las familias. pero Eh, ¿qué es lo que haces cuando llegas a una comunidad? ¿Qué son las... Llegas y tiene ya como un paquete de actividades o qué es? bueno, Eh, ahora sí. ahora sí, Sí, al ahora principio está había que, bien. sí, al principio no, había que empezar a conocer cómo Ajá. estaban, porque de hecho nos tocó trabajar organización, Mm, porque no la había pues en ujú, ese momento. Entonces era como empezar a hacer la organización ujú, de la comunidad, ya luego conocer las necesidades también que tenían, porque es diferente de una comunidad a otra, de ujú, un municipio a otro cambia la cultura de las familias. Entonces era como tener el diagnóstico ujú, primero de la comunidad, de las comunidades y ujú. del municipio en sí, como para saber los indicadores del proyecto, en dónde iban ya adelantados o en dónde había que iniciar desde la organización, De o cero sea, de cero prácticamente. Y o entonces, menos cero. menos cero, en algunos casos menos cero, donde las familias no saben leer ni escribir, que cuesta un poquito más el trabajo con ellos. Entonces, ahí empezamos. Ya cuando teníamos todo un diagnóstico, el verificar los indicadores del proyecto y todo, ya empezamos a trabajar ya directamente la organización, la capacitación, el reconocer los terrenos Ah, donde eso se iba a también. trabajar, sí, también. Nosotros nos hemos involucrado mucho en la parte agrícola y hemos aprendido y hemos conocido mucho de la parte agrícola. Sabemos las medidas, que lleva un sistema de microrriego, sabemos cómo hacer los Son tablones, técnicas sabemos ahorita. cómo sembrar, qué distanciamiento tienen, Ajá. las siembras dependiendo de la semilla, en qué época ya se cosecha para las familias y ya luego entrar a la preparación de los alimentos. Antes de entrar a la preparación de alimentos, trabajamos toda la parte de higiene y Ujú. manipulación de alimentos, ¿verdad? No podemos irnos a cocinar sin previo enseñarles a ellos el lavado de manos, la higiene de los alimentos, ¿Y cómo por se qué? desinfectan, el porqué, la importancia de cómo realmente debemos de cocinar. Ujú, Porque si bien es cierto, algunas comunidades, algunas familias saben cocinar, pero que la manipulación de los alimentos todavía hay mucho ujú. desconocimiento. Y hay comunidades en donde todavía estamos trabajando en esa parte, como retomando de nuevo, volvamos a recalcar la parte de la higiene, ¿verdad? Porque es en donde hay que profundizar un poco más en aquellas comunidades donde son mucho más pobres, ¿verdad? Que les ha costado un poquito. Que no se, sí, que no se Sí, acostumbran también al a, ¿no? cambio, que el cambio de actitud de las personas es un proceso mucho más largo, ¿verdad? Y que si bien es cierto, el área de salud acá en nuestro país, pues ha trabajado mucho esta parte, no así, tenemos que seguir recalcando porque nos damos cuenta, nosotros hacemos las verificaciones y los monitoreos y donde vemos nosotros que hay debilidades, volvemos a recalcar en esa parte y volvemos a capacitar esas partes en donde el monitoreo nos dice que todavía hace falta. Entonces Ajá. regresamos y lo volvemos a hacer para que vayan aprendiendo. Entonces, hay momentos en los cuales una comunidad
puede ser que empieza que está muy entusiasta, pero después va como con un calando, ¿no? Con un calando de interés. Puede, ¿eso pasó o nunca? Que empezó a trabajar con el huerto y todo, la gente se motiva más. ¿Cómo es? Hay comunidades que sí, desde el inicio empezaron, le encontraron el sabor, le decimos nosotros, a la actividad que hacer. Era algo nuevo para ellos, para empezar, era algo nuevo porque desconocían de cómo trabajar con un sistema de microriego por goteo. No así, hay familias que sí lo tomaron muy bien, lo captaron muy bien el mensaje, les gustó, le han encontrado el sabor de consumirlo y también de vender para comprar otros productos alimenticios para la familia. Pero hay otras comunidades en donde nos ha tocado que hacer un paro, verificar qué está pasando y volver a retomar, ¿verdad? Entonces no es generalizada la situación, sino que va por escala, ¿verdad? Entonces hay comunidades que sí hemos podido avanzar mucho más rápido. Y estas son las comunidades que están mucho más avanzadas también en la parte de educación. Entonces las comunidades que en su mayoría la población es analfabeta, es donde nosotros vamos poco a poco. Entonces, cuando usted llega, ¿cuáles son las conexiones o las personas o instituciones o lugares donde primero empieza trabajando? No sé, en las escuelas o directamente es con las familias. ¿Cómo es la primera llegada en una nueva comunidad? Con las familias. Familias Primero es con las familias, directamente es con las familias. Ya luego ya contactamos, ya cuando nosotros conocemos a las familias y empezamos a trabajar con ellos, ya nos damos cuenta, bueno, aquí hay un nivel básico en la comunidad, ¿verdad? Bueno, ya nos acercamos, hablamos con los maestros, hay interés de los maestros, de los estudiantes, y entonces ya empezamos también a trabajar también con el nivel básico, con los jóvenes. Que ya es un nivel en el cual ya los jóvenes también deben de ir viendo de que hay otras opciones, hay otras alternativas de cultivos en su comunidad, conocimiento y puesto en práctica también. Entonces, por mencionar un poquito las varias capacitaciones que usted y las otras compañeras educadoras desarrollan, ¿cuáles son para mencionarlas todas? Trabajamos con higiene, limpieza, agua segura, contenidos nutricionales de los alimentos, la olla familiar. Trabajamos también en la parte de la preparación de los alimentos, el por qué es importante que consuman este alimento, los contenidos nutricionales que tienen cada alimento, principalmente los que están produciendo ellos en el huerto, porque muchas veces la familia come un alimento pero no sabe el contenido nutricional que tiene y la importancia que tiene para su salud el consumir esos alimentos. Entonces trabajamos mucho esa parte y hacemos ver de los alimentos chatarra que no es importante consumirlos, y hacemos las comparaciones inclusive económicas con la familia, de verdad. Mire, si usted se compra una Coca-Cola, ¿cuánto gastar? ¿Cuánto podría invertir si usted compra un alimento que es saludable? Y entonces, y cada vez que cocinamos también hacemos los costos de producción, para que ellas sepan cuánto están invirtiendo en lo que prepararon, para que sepan lo económico que es. Y entonces le ponemos un costo, aunque ellos lo hayan producido en el huerto, pero todo tiene un costo. Igual el tiempo que lo llevan para consumir, para prepararlo, ¿verdad? Eso hay que ponerle un costo. A todo lo que preparamos le ponemos un costo y que ellas sepan. Y la señora bien sabe. Entonces se quedan sorprendidas y dicen, qué poco gasté y todos podemos comer con esto, toda la familia, ¿verdad? Entonces esa es parte importante que llama mucho la atención a la familia, el que hagamos costos de producción. Y ahora que el proyecto casi termina, ¿puede decir que estás satisfecha o todavía le falta algo? ¿Hay algo que todavía siente que falta o está bien satisfecha, puede sonreír cuando te vas a dormir a la noche? Bueno, hay una satisfacción bastante grande porque como vimos nosotros al inicio las familias, cómo están actualmente, nosotros sabemos de que hay cambios.
Sí. muchos cambios, ¿verdad? Y que la misma familia lo dice, no necesariamente lo tenemos que decir nosotros, sino ellas mismas lo dicen. Ah, es que mire cómo me ayudó el que viniera, mire yo ahora tengo para comer, tengo para vender y con lo que vendo yo compro otros productos. Entonces es una satisfacción importante para uno. No así sabemos de que las mismas familias lo dicen y nos lo dicen. Ay, bueno, pero todavía nos hace falta un poco más, o sea, como que quieren ampliarse un poco más y quieren conocer un poco más de lo que están haciendo. Sienten como que es un tiempo muy corto en el que estamos y que porque ya se termina, pues, ¿verdad? Pero de hecho desde el inicio nosotros empezamos a explicarle a las familias que este proyecto duraba tanto tiempo y que ese tiempo va a llegar, pero que ellas tienen que seguir produciendo y que lo importante es el aprendizaje que ellos tienen ahora, ¿verdad? Y que también puede ser aprendizaje para otras familias en la misma comunidad. Entonces, Magali, muchas gracias por este aporte importante. Muchas gracias.